en this computer. Okay. Okay. Bueno, buenas tardes, María. María Bianco es nuestra invitada de Coaches in Progress el día de hoy. Súper agradecidas por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un grandísimo honor que María esté en este momento con nosotros, acompañándonos y ofreciéndonos todos esos conocimientos de larga data y esté compartiéndolos con las personas que están presentes en este momento, pero además con todas aquellas que van a irse conectando, comunicando, y todas aquellas personas que van a escuchar este webinar más adelante. ¿Y por qué? Porque está siendo grabado y la idea es que después será montado en el canal de YouTube de Coaches in Progress y podrán verlo tantas veces como quieran. En nuestro Linktree de Coaches in Progress están presentes allí todos los webinars que se van dando los días miércoles para el disfrute de todos los coaches, todas las personas que sientan interés por todas las intervenciones, webinar, conferencias, entrevistas que se van dando los días miércoles. Y bueno, María hoy nos trae un tema sumamente importante. Bueno, ¿y quién es María? María, bienvenida, Ido. María es una gran coach, que en este momento se encuentra viviendo en España, pero que es una muy querida, cercana, profesional venezolana, que está en este momento en España. Disfrutando de las cosas que van surgiendo, que van complementándose de alguna manera, procurándose el desarrollo de muchos profesionales que han ido fuera de nuestro país. Y es una gran especialista en el área corporal. Años atrás, cuando se hizo en la ICF toda una semana acerca de el cuerpo como centro, María fue una de las que participó en esa semana. Y bueno, de pronto, ¿por qué no, verdad, María? Podemos inventar otra situación por allí y llamar el cuerpo nuevamente a capítulo para que sea el centro de las conversaciones, porque creo que sería una linda manera de hacer cierre a este año, el cual pensábamos que iba a ser diferente, pero las perspectivas nos dicen que parece que no. Y donde se toca el tema central que nos está tocando el día de hoy, María, que es la gestión emocional de la incertidumbre. Y diríamos que la incertidumbre no es algo que ocupa un año en particular, 2021, por toda la situación. Creo que la incertidumbre forma parte del patrón de nuestras vidas. Está presente en cada minuto, cada segundo, cada vez que abrimos nuestros ojos en la mañana. Por lo menos aquí desde Venezuela nos preguntamos qué tendremos para el día de hoy. ¿Qué nuevo obstáculo tendremos que salvar? ¿Qué nueva situación tendremos que superar? María, quedas tú dueña y señora de este webinar. Puedes compartir, por favor. Tú nos dices cómo lo vas a distribuir, lo que quieres hacer. Tienes el co-host, de manera que puedes compartir en este momento si tú lo deseas. Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeñito ejercicio y bueno, y en la medida, yo luego tengo una presentación y en la medida que ustedes surja alguna inquietud, alguna pregunta, yo les voy a pedir que la escriban en el chat. Y luego entonces yo al finalizar la presentación, pues bueno, y las iré contestando. Pero sí es importante que en la medida que surja, la escriban o la apunten la escriban en el chat de manera de que no se les vaya a olvidar, ¿vale? Entonces, bueno, voy a comenzar aquí con bienvenidos a todas, puras mujeres hoy, pero bueno, estamos aquí un poco para compartir este tema.
Ah, bueno, el tema que elegí trabajar en esta sesión se llama gestión emocional de la incertidumbre. Y creo que, como decía Conchita hace rato, la incertidumbre es algo que nos acompaña a los seres humanos siempre. Sin embargo, toda la situación que nos ha tocado vivir con la pandemia, el coronavirus, el confinamiento, pues bueno, pareciera que nos los recuerda de una manera mucho más enfática. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito y quiero comenzar en esta presentación preguntándole qué cambios significativos están experimentando ustedes en este momento. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cuál es el cambio más significativo que están experimentando, ¿qué dirían? No sé, alguien, si quieren, abren el micrófono y si yo, perdón, si yo les dijera, bueno, ¿cuál es el cambio más significativo que dirían? ¿Aló? Ajá, ajá, mi Ajá, yo. lady. Ok, Oye, el cambio más significativo que ahorita me estoy planteando inclusive es un cambio de país, muy bien. Un que cambio de es más, país. sí, más, Muy bien, más significativo. muy bien. Emigrar. Muy bien, bien. Ujú. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta que quiero que respondan, y eso también puede ser un poco más personal si así lo desean, es ¿qué emoción, qué pensamiento y qué sensación emergen en ustedes cuando piensan en ese cambio? Entonces, tómense unos minutitos, y escriban, y esto lo vamos a usar luego más adelante en la presentación, pero la pregunta es en este momento, bueno, cuando yo pienso, por ejemplo, como en el caso de mi lady, bueno, de emigrar, de cambiarme de país, o cuando pienso en alguno de los cambios que estoy viviendo o que quizás necesita enfrentar, pues bueno, ¿qué pensamiento aparece? ¿Qué sensaciones corporales en términos de respiración, de tensiones, de sensaciones? Les voy a dar unos minuticos para que lo escriban. Muy bien. Bueno, voy a continuar. En este contexto de pandemia, de crisis, tanto económica, política, social, estamos viviendo momentos bien, bien críticos para cada uno de nosotros, ¿ok? Independientemente del país, de la religión o del contexto que a cada uno de nosotros esté viviendo. Y por lo tanto, este nuevo contexto está demandando de nosotros unas respuestas distintas a las que estábamos acostumbrados. Es como que si hubiese habido una interrupción en esa línea del tiempo que veníamos, o al menos eso es lo que creíamos, que era una línea recta. Y en este momento hay como un quiebre, ¿no? Lo que llamaríamos como una cosa disruptiva. Y ante esta situación disruptiva, ¿qué es lo diferente? Pues bueno, que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Ahorita mismo, por ejemplo, si yo les preguntara, bueno, ahora que estamos próximos al inicio de las clases escolares, ¿cómo van a ser las clases presenciales o no presenciales? O sea, la respuesta frente a un futuro generalmente es no lo sé, ¿ok? Y frente al futuro con una respuesta de yo no sé, estamos, digamos, gestionando lo que llamaríamos la incertidumbre, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero hacer es definir lo que es la incertidumbre. Cuando nosotros hablamos de incertidumbre, podemos definirla de una manera bastante sencilla, que es la incapacidad de predecir lo que va a suceder, ¿sí? Es decir, cuando nosotros miramos hacia adelante y vemos que esa línea recta ya no es una línea recta, o sea,
sino que la respuesta, como decíamos hace un momento, es no lo sé. Esa incapacidad de predecir es lo que podemos llamar como incertidumbre. Ahora, la incertidumbre no es igual para todos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy a Venezuela y como yo nací allí, pues bueno, para mí ir a un país como Venezuela generaría mucho menos incertidumbre que a una persona que, por ejemplo, ya nunca hubiese ido a Venezuela, ¿sí? Y al revés, o sea, entonces la incertidumbre también tiene distintos grados dependiendo de la persona, ¿ok? De su historia personal, de sus conocimientos. Entonces, lo que para una persona pudiera ser muchísima incertidumbre, para otra quizás no lo sea, ¿ok? Entonces, esto es importante porque muchos de nosotros somos coaches y quizás para una persona, por ejemplo, voy a poner el caso de Milady dice, bueno, yo voy a emigrar a un país. Y si ella nunca ha emigrado a un país, quizás su incertidumbre sea mucho mayor que la de una persona que ya haya emigrado por una vez o dos veces. ¿Okay? Entonces, de esto se trata, de que podamos ser capaces de identificar que no es un concepto que se puede aplicar uniformemente. Otra cosa importante es que en la incertidumbre también va a depender de las características de la personalidad. Es decir, si una persona es bastante, mucho más controladora, pues bueno, la incertidumbre puede ser mucho más fuerte o su capacidad de predecir es mucho más fuerte. También, por ejemplo, en las personas que son mucho más rígidas, ¿no? Los caracteres rígidos. ¿Por qué? Porque como necesitamos o repetir, bueno, esto se hace así, esto se hace así, o sea, tienen creencias, hábitos muy rígidos, muy sistemáticos, generalmente la incertidumbre les genera muchísima ansiedad. O sea, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o no sé si alguno de ustedes ha visto cómo en algunos momentos para alguna persona no haber cumplido la planificación que tenía para algún día puede ser algo muy agobiante. ¿Okay? Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta cómo es la incertidumbre para cada uno de nosotros. Entonces, si eso es así, entonces, bueno, ¿cuáles son las características de la incertidumbre? A ver. Ok, entonces, es importante de que la incertidumbre aparece cuando ponemos foco en esa realidad. ¿Okay? Es decir, hasta que yo no tomo la decisión, por ejemplo, me pudiera causar muchísima incertidumbre cambiarme de trabajo, pero hasta que yo no pongo mi atención o mi foco no es de atención, no está en ese proceso, pues bueno, no hay incertidumbre. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque donde yo pongo mi foco atencional, allí va a aparecer la incertidumbre con todo lo que ello conlleva. ¿Okay? Por otro lado, la incertidumbre es indefectible o mejor dicho, inevitable. O sea, no hay manera de predecir. Quizás lo que estamos viviendo hoy mismo nos los acentúa o nos los recuerda, pero bueno, cada vez que tomamos una decisión no sabemos lo que va a ocurrir. Por ejemplo, yo cambio de trabajo y no sé si ese cambio de trabajo va a ser favorable o no. La decisión, por ejemplo, de dejar un país, de comprar una casa, o sea, qué sé yo. Cada una de las cosas, cada una de las decisiones que nosotros tomamos, pues bueno, inevitablemente vamos a tener un componente de esta incertidumbre. Y ahora vienen las dos que para mí son más importantes como coaches. ¿Okay? La primera es que la incertidumbre es un estado cognitivo. ¿Y qué significa que la incertidumbre sea un estado cognitivo? De que es producto de tus pensamientos, de las interpretaciones de la realidad que tú hagas. Entonces, si yo hago una interpretación distinta, entonces el grado de esa incertidumbre puede ser mayor o menor. Entonces, per se, la incertidumbre, ¿ok? No tiene una carga emocional. O sea, la incertidumbre no es ni buena ni mala.
La carga emocional se la vamos a dar nosotros, cada uno de nosotros, de acuerdo a esa interpretación que haga del cambio o de la situación que va a afrontar, ¿sí? Entonces, la carga emocional para, por ejemplo, para una decisión para alguien puede ser muy buena o para alguien puede ser muy riesgosa y le puede dar miedo. ¿Pero por qué? Porque esa carga emocional va a tener como requisito, bueno, cuál es la ganancia o cuál es la pérdida que la persona le está atribuyendo a esa situación. Entonces, en este sentido, es bien importante que cuando acompañemos procesos de coaching, entonces, bueno, que yo pueda ver, bueno, cuál es la mirada, cuál es la interpretación que esta persona hace de la situación, ¿ok? Y cuál es la ganancia que está viendo o cuál es la pérdida que está viendo. Entonces, dependiendo si yo, por supuesto, frente a la incertidumbre y frente a los cambios, siempre habrán ganancias y habrán pérdidas. Ahora, si las pérdidas son mayores que las ganancias, pues bueno, las emociones van a ser distintas y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante que nosotros exploremos, bueno, cuál es la interpretación que estamos haciendo frente a este cambio o a esta realidad. A ver, esto tiene una... Ok, entonces, estar frente a la incertidumbre nos plantea tres grandes desafíos. ¿Okay? El primero es que necesitamos aprender a vivir con la inestabilidad. ¿Y qué significa aprender a vivir con la inestabilidad? Quizás a lo largo de sobre todo los últimos 400 años, desde Newton, ¿ok? Nosotros tenemos un pensamiento bastante mecanicista, ¿verdad? Es decir, si yo hago A, ocurre B. Si yo hago C, ocurre D. O sea, la ley de la causa y el efecto. Inclusive muchas veces nosotros vemos, bueno, porque hacemos esto, y si yo hago esto, entonces debería ocurrir esto otro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos frente a la incertidumbre, una de las características de la incertidumbre es que si yo hago A, puede ocurrir Z, X o Y. Entonces, y por eso es que es incertidumbre, porque no puedo predecir. Cuando yo estoy en este modelo mecanicista, bueno, si yo hago A, ocurre B. Pero frente a la incertidumbre, yo hago A y puede suceder X, Y o Z o triple X. ¿Ok? Entonces, esa sensación de que yo no controlo el medio, ¿sí? De que yo no puedo interferir para que ocurra lo que yo necesito que ocurra para lograr lo que deseo, es lo que es el gran desafío que nos plantea en este momento la incertidumbre, ¿sí? Entonces, bueno, es una inestabilidad y una inestabilidad que proyectada en un futuro muy corto puede generar muchas emociones, ansiedad, depresión, lo que fuera. Entonces, es bien importante, bueno, cuáles son las herramientas que yo necesito para aprender a vivir en esta inestabilidad. Y una de las herramientas que se necesita es un poco proyectar, ampliar el marco de ese futuro. Es decir, yo poder ver el futuro como no algo tan inmediato, ¿no? Y aquí quizás pudiéramos recordar a Víctor Frank, ¿no? Es decir, yo no sé lo que va a ocurrir, solo sé que hoy estoy aquí, ¿sí? Entonces, un poco ir como un paso a la vez y dejar que los finales sean abiertos. Es decir, yo hago lo que corresponde, sin embargo, como no controlo el resultado, pues bueno, puedo estar abierto a que el resultado sea lo que yo esperaba o no, o sea mejor o sea peor, ¿sí? Entonces, esa capacidad de dejar finales abiertos es algo muy importante en un proceso frente a la incertidumbre, ¿sí? Otro aspecto importante es como ampliar la mirada. Que hoy yo esté en esta situación no significa que la voy a estar siempre.
¿ok? Entonces, es algo momentáneo, ubicarlo en el tiempo, ¿sí? Y esa ampliación del futuro combinada con esperanza es lo que me permitirá afrontarla con una mayor liviandad, ¿no? Es lo que llamamos el fluir. Otro desafío importante tiene que ver con aprender a aceptar la fragilidad. ¿Y qué significa esto? Cuando nosotros estamos en un entorno que conocemos, pues bueno, nosotros sabemos cómo operar, ¿sí? Y sabemos más o menos cómo hay que hacer las cosas para lograr X o para lograr el objetivo. Y quizás es algo que nos pasa cuando emigramos, por ejemplo, ¿no? De que todos nuestros esquemas, todas las maneras, la manera como yo creía o sabía hacer las cosas, pues bueno, ya no es lo mismo, ¿no? Frente a un nuevo entorno, también ocurre lo mismo. Vimos como, por ejemplo, todos los maestros, todos los padres, se volvieron el año pasado también maestros, ¿sí? De una u otra manera. ¿Por qué? Porque a la manera de aprender, de ir a la escuela, era una manera. Y ahora todo el tema de la pandemia nos obligó a operar bajo estructuras diferentes. Entonces, por supuesto, eso nos hace frágiles, es decir, no sé cómo voy a moverme dentro de este nuevo contexto. Y esa fragilidad que nos conecta también con la vulnerabilidad, es una sensación que necesitamos aprender como a tolerar, ¿no? Digamos que desde allí a fluir, a desatar un poco del apego a los resultados y más bien centrarnos en la vivencia, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, es bueno, es centrar la mirada en lo que yo quiero, ¿ok? Y saber como un aprendiz, pues bueno, cómo puedo hacerlo. Eso es un poco de ensayo y error, ¿no? O sea, estamos operando en un nuevo mundo donde no sabemos qué va a suceder. ¿Okay? O sea, por ejemplo, era bien en nuestros abuelos o nuestras abuelas cuando se casaban, por ejemplo, bueno, para ellos no existía tal cosa como el divorcio, ¿sí? O sea, ellos sabían que se casaban con esta persona que generalmente escogían sus padres y con esa persona, pues bueno, moría hasta el resto de su vida, ¿sí? Entonces, eso es algo muy continuo, pero hoy día quizás nadie aceptaría que sus padres escogieran la pareja o la persona con quien hacer su vida y hacer familia o no, y mucho menos, pues bueno, ninguno pudiera garantizar que estaría con esa persona hasta el fin de su vida. Entonces, bueno, es bien interesante ver cómo nosotros vamos cambiando también nuestras maneras, nuestros esquemas. Entonces, este punto se refiere a eso de los esquemas. ¿Okay? Otro punto importante tiene que ver con aprender a conquistar los desconocidos. Y esto es muy lindo y sobre todo vale mucho, mucho para las organizaciones, ¿sí? Es decir, cada vez que nos enfrentamos a la incertidumbre, se abre un espacio para hacerlo diferente, para incursionar en un nuevo mundo que quizás nunca hubiésemos abierto esa gran puerta, ¿sí? Entonces, siempre la incertidumbre, los cambios nos abren otros espacios, otros mundos, otras maneras de hacer las cosas que nunca nos hubiésemos planteado si el cambio no hubiese existido. ¿Okay? Entonces, aquí hay una imagen que yo creo que representa un poco lo que cada uno de nosotros está haciendo, ¿no? O sea, o lo que estamos experimentando frente a la incertidumbre. Y creo que es una imagen bien linda donde puede resumir lo que les estoy contando. Es decir, hoy día nosotros nos sentimos como una jirafa en medio de la nieve. ¿Por qué? Porque teníamos nuestra estructura, es decir, nuestra estructura mental, la manera como hacemos las cosas, la manera como operamos, nuestras creencias, nuestros hábitos, ¿ok? Eran así como los de
los de esa jirafa. Es decir, nosotros, la jirafa tiene un cuello alto para ir hacia, hacia la copa de los árboles y poder entonces comer hojas. Pero cuando ya tu cuello largo no sirve para mucho, quizás sirve para muy, muy poco, ¿ok? Y cuando tu estructura ya no te permite operar en un ambiente donde es la nieve o es el ambiente el que cambió. Entonces, aquí tenemos que recordar a Darwin con la adaptación, ¿no? O sea, no es el más inteligente, sino el que es capaz de adaptarse a los nuevos cambios, el que va a sobrevivir. Y va a sobrevivir emocionalmente y podrá ser exitoso, ¿no? En la medida que tú podamos soltar esas estructuras y aprender y por eso conquistar eso desconocido y poder, bueno, hacer muchas cosas, ¿no? Muchos de nosotros tuvimos que aprender nuevos recursos, nuevas herramientas que quizás nunca lo hubiésemos, no, ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Entonces, la incertidumbre entonces tiene como, vamos a estudiar como dos dimensiones, ¿ok? Una dimensión que la vamos a llamar estructural y es la dimensión del pensamiento y es cómo tú operas, ¿ok? Hacia afuera, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo nosotros o nuestras respuestas hacia afuera, hacia el entorno, dependen entonces de mis esquemas de pensamiento, ¿sí? De cómo yo interpreto la realidad, de cómo yo generalmente, cuáles son mis patrones de respuesta, y de ese estilo de pensamiento donde, bueno, yo siempre lo hacía así, esto es lo que siempre me ha dado resultado, nosotros tenemos 50 años en esta empresa y siempre lo hemos hecho así, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque era un ambiente predecible, es decir, A, si yo hago A, pues bueno, el resultado va a ser B. Por lo tanto, el pasado no servía para predecir el futuro. Hoy, ese esquema de pensamiento ya no es válido. Mi pasado no me permite predecir el futuro. Y si no lo suelto, y si no asumo el desafío de conquistar eso desconocido, eso que no sé, pues bueno, quizás sea muy difícil construir un futuro o ser exitoso en el futuro. ¿Okay? Hoy día, la realidad hoy día, entonces nos recuerda la fragilidad entonces de nuestro supuesto, de nuestras creencias, de nuestros hábitos y las interpretaciones que nosotros hacíamos de las cosas, las explicaciones que teníamos, la manera de liderar, la manera de gestionar equipos, la manera de educar a nuestros hijos, todo eso ha cambiado, ¿sí? Era interesante cuando yo preparaba esta ponencia, recordaba muchas veces cuando tú le preguntabas a tu padre, bueno, ¿por qué tal cosa o por qué tal otra? Yo era una persona muy inquieta. Y bueno, ¿y por qué esto y por qué el otro? Y hoy día quizás esas explicaciones que nos daban nuestros padres a nosotros quizás ya no son válidas, ¿sí? Entonces, lo supuesto, nuestras creencias de por qué las cosas son como son o cómo se opera, pues bueno, ya son muy frágiles, ya no nos permite operar en este nuevo mundo, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, yo toda mi vida he sido profesora y he sido profesora de clases presenciales, pero para poder seguir trabajando, pues bueno, me he tenido que preparar en otras áreas donde por supuesto yo no tenía conocimiento. Entonces, qué importante ha sido aprender nuevas herramientas para operar en un nuevo mundo, ¿sí? Entonces, bueno, mientras tú aprendes y eres un poco torpe, pues bueno, te conectas con esa vulnerabilidad, y te vuelves como mucho más sensible, ¿no? Entonces, es bien importante que, bueno, todo eso necesita ser cambiado, ¿sí? Ahora, eso es digamos que desde el punto de vista de adentro hacia afuera, pero también frente a la incertidumbre hay cosas que pasan dentro de nosotros, ¿ok? Y que ocurren simultáneamente. Frente a la incertidumbre, lo primero que nosotros hacemos es negarnos,
O sea, esa es la primera emoción que va a surgir, o más que una emoción, es una resistencia, es decir, yo no quiero aceptar que esto está ocurriendo, esto no me puede estar pasando a mí, esto no ocurre, ¿no? Y si lo ponemos en el término de la pandemia, cuando comenzó el tema del coronavirus y nos hablaban de China, nosotros le decíamos, bueno, no, pero eso es allá en China, estamos a muchos kilómetros de distancia y eso no me va a pasar. O sea, mientras eso llegue aquí, lo veíamos como algo lejano, algo que no nos podía tocar, ¿sí? Entonces, bueno, la primera reacción frente a esta incertidumbre, frente a los cambios que genera la incertidumbre, porque el incertidumbre y cambio van de la mano, y para que haya crecimiento, para que haya evolución, pues bueno, tiene que haber cambio. Entonces, es importante bueno, que como ser humano no siempre estamos abiertos a estos cambios y que es una reacción completamente natural. Y que cada uno de nosotros va a responder de una manera distinta, ¿sí? Cada ser humano va a tener respuestas diferentes e inclusive va a tener una mezcla de emociones diferentes, que ahora lo vamos a detallar, y que va a estar muy vinculado, por supuesto, a su rasgo, a su personalidad, a su estructura de carácter. Por lo tanto, estas respuestas frente a la situación pueden ser diferentes y el tiempo que cada una de las personas necesite también va a ser diferente. ¿Okay? Lo importante es que el cambio también es movimiento y si hay algo que nosotros tenemos que cuidar es no quedarnos estancados en alguna fase de este proceso y ahora lo voy a explicar. ¿Cuál es el ciclo emocional de la incertidumbre en cambio? ¿Okay? Hay como tres grandes fases. ¿Okay? La terminación de un proceso, de un periodo. Ya nada va a ser igual. O sea, aunque volvamos a clase, aunque retomemos esta normalidad, como muy bien se ha dicho, pues bueno, es una nueva normalidad. O sea, ya eso se acabó. Entonces, cuando eso que yo tenía lo pierdo, ¿ok? Porque voy a entrar a a un nuevo cambio, entonces lo primero que ocurre, como les dije, es la negación. Esa sería como la primera emoción. Luego puede aparecer la ansiedad, puede aparecer el shock, puede aparecer el temor, puede aparecer la cólera, la frustración, la confusión, el estrés. ¿Okay? Y bueno, puede que cada uno de nosotros tenga un mix de esto o tenga una u otra, o pasemos, por ejemplo, de estar quizás a rato estoy ansiosa y a rato estoy frustrada y puedo estar en confusión, yo no sé cómo va a ser esto, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera, el primer enfrentamiento o la primera reacción que va a ocurrir en nosotros. Pero en la medida de que va pasando el tiempo y que este cambio se va consolidando, entonces va apareciendo una nueva etapa, ¿ok? Que tiene que ver con esta etapa de la exploración. En esta etapa de la exploración ocurren dos cosas interesantes que tiene que ver con, hay personas que eh, hacen un proceso como de acercamiento a esta nueva, comienzan a explorar, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta nueva realidad? ¿Qué puedo hacer yo distinto? ¿Qué tiene de bueno esto para mí? ¿Okay? Y comienzan como a explorar, a buscar opciones, a buscar, bueno, ¿qué es lo bueno que tiene esto? Pero para otros puede implicar evasión, ¿ok? Y estar como apartados y anclarse como al pasado, ¿sí? En el pasado esto era mejor, antes en las clases presenciales era mejor, antes como lo hacíamos antes era mejor. Entonces, y como una esperanza un poco infantil de que las cosas van a volver a ser como antes, ¿sí? Entonces, es interesante, yo he visto, tengo varias personas a las que acompaño, en que en cierta medida se están quedando como en esta fase, ¿sí? En esta fase de retraimiento, de evasión, ¿ok?
Y por eso la figurita de como inclusive estados depresivos, ¿ok? ¿Por qué? Porque pareciera que el nuevo mundo es muy amenazante, la nueva realidad es muy amenazante. Y lo que yo pienso es que yo no tengo recursos para afrontar. Entonces, por qué viene esta fase de retraimiento? Porque mi pensamiento es, yo no sé hacer eso, para eso para mí es muy difícil. Yo no, o para las organizaciones o para los equipos, nosotros siempre lo hemos hecho así, eso no se puede hacer así. Entonces, esa, esa, ese pensamiento recurrente de que yo no voy a poder, que no tengo los recursos, que no tengo la competencia, ¿ok? Y quizás no tenga ni siquiera la energía, es lo que lleva en muchos casos a estar deprimidos o en algunos momentos como retraídos, ¿no? Y por otro lado, ¿ok? Las personas que comienzan, todos pasamos por esta fase, ¿ok? O hay un momento en que tú dices, oye, mira todo lo que he perdido, miras hacia atrás y valoras un poco, bueno, qué fue lo bueno y de que eso bueno atesoras, ¿ok? Y miras este cambio como un nuevo comienzo, ¿ok? Y te conectas entonces con algunas emociones. La primera, aunque no está allí, este, de primera, es la aceptación. La aceptación es lo más importante que nosotros necesitamos para aceptar el cambio y comenzar entonces a abrir nuevas oportunidades, es decir, ya no va a ser como era antes, ¿ok? En todo cambio hay ganancias, hay pérdidas, reconocer cuáles son las pérdidas, reconocer cuáles son las ganancias que me permite esta nueva situación. ¿Okay? Y esa aceptación es lo que me va a permitir entonces conectarme con la esperanza, con la energía, y esa energía va a comenzar a despertar en mí la creatividad, el entusiasmo por esto, como esto nuevo, ¿no? Así como ese espíritu de los niños, de la exploración, de buscar nuevas oportunidades, y de mirar al pasado con gratitud, pero también con poder soltar. ¿Okay? Entonces, ¿qué le va a pasar? O no sé si ya les está pasando, es que muchas personas se quedan en la fase 2, que es esta fase de retraimiento, de evitación, y están allí como apalancados, o sea, están allí como aferrados. ¿Okay? Perdón. Ajá. Y se quedan allí, ¿ok? Y ese aferrarse no solamente es como querer atrapar algo que ya no existe, porque lo pasado, pasado está, ¿sí? O sea, no está, no, ya esa realidad no existe para mí, ¿ok? Y por lo tanto, cuando estamos frente a una persona que tiene que tiene esa mirada, que no solamente es una mirada, sino también su pensamiento es de incapacidad, o sea, no puede accionar, por eso está allí, ¿sí? O sea, es bien importante que nosotros estemos atentos de que cuando yo estoy acá, cuando yo estoy en esta fase, yo no puedo accionar, ¿sí? O sea, si yo siento que este cambio ha significado mucho más pérdidas, yo voy a tener pensamientos pesimistas, voy a sentir que yo no puedo, que esa realidad no tiene nada bueno para mí. Entonces, eso hace, por supuesto, que yo me quede como aferrado. Antes era mejor, yo hubiese sabido esto, ¿sí? No hubiese tomado esta decisión. Entonces, es bien importante de que nosotros podamos entender o que esa persona pueda confrontarse un poco con esa realidad de estar aferrado, ¿ok? Que no solamente es un pensamiento, sino que también es un patrón en el cuerpo, ¿ok? De forma inconsciente y que se representa y este conflicto se refleja en tensiones y contracciones musculares que le impiden accionar. O sea, cuando una persona dice es que no puedo hacer nada, no solamente es un pensamiento de no poder hacer nada, es que también muscularmente no hay energía para dar un paso. Y muchas veces nosotros
frente a una persona o nosotros mismos. Por ejemplo, podemos como, tener exceso, vamos, exceso de energía, vamos, que ustedes pueden. Y en vez de ayudar a esa persona, lo que hacemos es hundirla más, ¿sí? Entonces, es bien importante como respetar, acompañar y ayudar a esta persona a resolver ese conflicto, ¿ok? Que inmoviliza, ¿ok? Que lo mantiene, que lo tiene como en un pantano donde no puede moverse, ¿ok? Y no puede moverse porque hay dos sentimientos que están opuestos, donde uno bloquea al otro. Es decir, en esta situación la libertad de movimiento queda limitada a todas las áreas de la vida, no son aquellas en las que está el conflicto, y se estructura en tensiones crónicas en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, es bien interesante que nosotros podamos ver, bueno, qué le impide a esta persona, cuál es este conflicto, y que ese conflicto, pues bueno, pueda resolverse, porque si no, o sea, el cambio no es un decreto, ¿no? Yo digo, bueno, yo voy a cambiar y cambio, ¿no? No se puede decretar, no es una orden, yo no le puse a mi equipo, bueno, a partir de ahora vamos a cambiar o a mi pareja o a la persona, ¿no? O sea, sino que los cambios son elecciones, elecciones donde tú estás consciente de que algo vas a soltar, algo que para ti es valioso, pero hay que soltar para poder tomar algo nuevo. Entonces, ese temor que inmoviliza son los procesos que generalmente estamos viviendo en este momento, y que podemos correr el riesgo de que, bueno, que haya personas que se queden como allí, ¿no? Hay otra cosa importante que quería comentarles, que es que estas emociones como la ansiedad, la frustración, también que aparezca, y la duración de cada emoción, pues bueno, puede ser variable de una persona a otra, y que cada emoción también está en el cuerpo. El cuerpo se vuelve adicto, cada emoción no solamente es un pensamiento, también son una expresión bioquímica, y el cuerpo se vuelve adicto a a esas endorfinas, a todas esas sustancias que segregan cada una de las emociones. Entonces, cuando eso sucede, ya es probable que la persona pierda el contexto, el sentido de la realidad. O sea, no importa si eso es amenazante o no, pero ya estoy como en una ola de miedo, y entonces eso, el cuerpo se va haciendo como adicto y entras en bucles. Entonces, es bien importante que estos procesos de acompañamiento, de la incertidumbre, podamos tener una visión mucho más amplia de lo que puede estarle sucediendo a esta persona, y de la energía que esa persona necesita para transitar este cambio. Ok, entonces, bueno, voy a compartir con ustedes algunas cosas que pudiéramos hacer, algunas técnicas, algunas intervenciones que serían útiles tanto en nosotros como para otros, ¿no? Lo primero que necesitamos estar atentos es a escuchar, ¿no? Y por eso puse un oído, pero no solamente oír con el oído, sino con todo nuestro cuerpo. Es decir, ¿qué me está pasando? Escuchar mis pensamientos, escuchar mis sensaciones, escuchar qué me está diciendo el cuerpo frente a lo que me está sucediendo, sin juzgarlo, simplemente, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Y aceptar que me estoy sintiendo así, o sea, aceptar que en este momento estoy triste por lo que perdí, o aceptar que en este momento tengo mucho miedo frente al devenir, ¿ok? Entonces, cuando yo puedo reconocer la emoción que tengo, cuando la acepto y digo, oye, es verdad, estoy triste, o mira, esto me tiene muy triste, tengo mucho miedo, yo no sé si soy capaz de hacer tal cosa o enfrentar este desafío. Ese proceso hace que nosotros podamos entender qué me sucede, y la valencia o la potencia de esa emoción, pues bueno, disminuya. ¿Okay? Y por eso ustedes ven como muchas sesiones de coaching, nuestro coaching dice, me siento más tranquilo, me siento más
me siento más sereno. ¿Por qué? Porque simplemente yo creo que una de las cosas más bonitas del coaching es que damos un espacio para que la persona también se escuche a sí misma y hacemos preguntas para que ellos se escuchen a sí mismos. Entonces, el entender qué me está pasando, en aceptar que eso me está pasando, tengo derecho a eso, entonces hace que la valencia o que esa lucha que hablamos antes, pues bueno, disminuya, ¿sí? Otra clave muy, muy importante tiene que ver con expresar esa emoción. Es decir, nosotros necesitamos que esa emoción salga, ¿sí? Necesitamos que esa emoción pueda ser expresada y pueda ser, y necesito entonces identificar qué siento y cómo me siento, ¿sí? En términos, digamos que de pensamientos, en términos de sensaciones y en términos de, por supuesto, de emoción. Entonces, una de las estrategias sería, por ejemplo, pedirle a la persona, o si quieren pueden hacerlo ustedes mismos ahorita, este, utilizar las metáforas, ¿no? La metáfora del cambio. O sea, ¿cómo me estoy sintiendo frente a esta situación? Y yo pudiera decir, bueno, me siento como un río que fluye sereno, o me siento como una tormenta, estoy en medio de una tormenta donde no sé cuál es el norte, ¿ok? O me siento en un barco sin rumbo. Es decir, alentar a la persona a que a partir de usar las metáforas pueda ponerle una imagen a eso que está pensando, a eso que está sintiendo y a eso que necesita. Y a partir de allí entonces también poder comenzar a trabajar y a descubrir, bueno, cuáles son las creencias que están detrás, cuáles son válidas, cuáles no. Pero inclusive para nosotros, en un momento dado, es muy importante la expresión. Puede ser simplemente comenzar a escribir y decir, bueno, me siento de esta manera y hacer como una escritura bastante libre. Otra cosa que necesitamos, el movimiento de aferrarse, ¿okay? Es un movimiento de inmovilidad. Si hay suficiente energía en el cuerpo de esa persona, pues bueno, alentarla a que haga un movimiento que permita soltar, ¿sí? Es decir, puede ser con el cuerpo, puede ser inclusive escribiéndolo y tirándolo, haciendo, qué sé yo, avioncito y yo lo tiro, o sea, es como poder identificar esa emoción y dejarla ir, ¿sí? Es una de las estrategias muy potentes es la escritura, ¿sí? Sobre todo una escritura libre donde la persona pueda tomar lápiz y papel y comenzar entonces a poder fluir con eso que va emergiendo, ¿no? De verdad que es una estrategia muy, muy, muy poderosa. Inclusive después puedes ir hacia atrás y puedes ir viendo, bueno, cómo ha sido ese camino de las emociones, ¿sí? Estas dos estrategias son muy potentes, ¿ok? En esta primera etapa del cambio. Es decir, cuando estamos en negación, cuando estamos en shock, cuando estamos en frustración, ¿ok? Digamos que es una manera de ayudarnos o ayudar a otros a un poco a caminar esta curva de la emocional. ¿Okay? Ahora, cuando estamos en esta segunda fase de la exploración, entonces las estrategias pueden ser distintas. ¿Okay? Es decir, podemos ver cómo en esta fase puede existir en las personas, ¿ok? Pensamientos pesimistas. Y cuando vemos pensamientos pesimistas, tenemos que comenzar a sospechar de que quizás nos encontramos en esta etapa, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque ese pesimismo no nos permite ver la realidad de una manera distinta, no nos permite buscar las nuevas oportunidades, qué es lo bueno que tiene para mí
esta nueva realidad. ¿Okay? Entonces, interesante, pues, una alarma o la voz de que estamos en esta fase estancado tiene que ver con los pensamientos pesimistas. ¿Okay? Y un poco resumiendo o entregándoles algunas herramientas eh, para, para, para esta gestión emocional, pues bueno, es importante identificar, reconocer y atender a las necesidades emocionales que van emergiendo en cada etapa del proceso. ¿Okay? Es muy importante que cada persona tiene su propio tiempo. Hay personas que, bueno, pueden conectarse mucho más rápido, otras necesitan mucho más tiempo. Y quizás las personas que pueden afrontar y buscar las nuevas oportunidades, sobre todo en las organizaciones, ¿no? Pueden ayudar a estas personas que están un poco estancadas a motivarlas, a alentarlas. Las personas que se encuentran en esta etapa necesitan del apoyo y del acompañamiento, del aliento del otro, ¿no? De la motivación del otro y de esa palabra de que, bueno, de que puede ser posible, de que no, de que pueden, ¿no? Entonces, quizás para unas personas sea mucho más fácil que para otras. Sin embargo, pues bueno, que cada uno de nosotros pueda ver, bueno, en qué etapa está y qué necesita, ¿no? Qué necesita para sí y qué puede dar para otros. Es importante que podamos reconocer en qué situación de la curva nos encontramos, pero no para cuestionarnos ni para juzgarnos, sino para buscar los recursos y seguir avanzando. Si yo les preguntara, por ejemplo, en este instante, al inicio hicimos un pequeñito ejercicio, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿cuál es la emoción que sientes cuando piensas en ese cambio? Pues bueno, ¿qué pensamientos aparecieron? ¿Qué, qué emociones? ¿Ok? Y si yo te preguntara en este instante en qué etapa estás, ¿qué contestarías? ¿Sí? Entonces, es muy importante tener nueva conciencia de dónde estamos y qué necesito. Y eso no me va a permitir, pues bueno, procesar de una manera distinta el cambio. Luego, bueno, reconocer que el pasado es una puerta para entrar al futuro, valorar lo que fue bonito del pasado, ¿ok? Y que bueno, y que muchas personas que si nos anclamos a ese pasado, pues bueno, no podemos abrirle la puerta al futuro. O sea, vivir nuevas experiencias, encontrar nuevas oportunidades, pasa por el requisito de soltar lo que ya no está, ¿sí? De reconocer que eso ya no está y poder entonces abrirnos hacia lo nuevo. ¿Sí? Lo importante de buscar los nuevos aprendizajes y las oportunidades. Yo creo que si yo les preguntara a cada uno de ustedes, bueno, ¿cuáles son todos los nuevos aprendizajes que hemos tenido en este último año a partir de la pandemia? Pues bueno, quizás sean muchos. Entonces, es muy importante para que ese proceso de cambio sea mucho más digerible, metabolizable, bueno, que podamos identificar todas las ganancias, ¿sí? Y aquí pudieran hacer otro ejercicio, bueno, qué cosas estoy ganando y qué cosas estoy perdiendo. Entonces, es bien importante hacer este proceso porque yo necesito, no solamente desde el punto de vista, digamos que de pensamiento, sino de emoción, de que yo estoy ganando, que las ganancias son mucho más de lo que yo he perdido. Eh, otra estrategia pudiera ser compartir los sentimientos y confiar. O sea, poder buscar a alguien y después decir, bueno, mira, estoy triste, estoy alegre, estoy deprimida o lo que fuera, ¿sí? Y que esa persona pudiera escucharme sin juicio, ¿sí? Y otra cosa importante es que necesitamos confiar en un futuro que no controlamos, ¿sí? Es decir, eso que llamamos fe, eso que llamamos invisible, ¿sí? Eso de que yo te pido y no sé cuándo se va a dar, pero sé que se me va a dar, ¿sí? Así como cuando las personas que creen en Dios, bueno, Dios, yo te pido tal cosa,
yo no le pido a Dios, dame tal cosa mañana, ¿no? Sino que yo pido y con fe en ese futuro de que eso va a ser así como yo lo estoy pidiendo. Bueno, esa es la actitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el viejo paradigma, en este modelo mecanicista en el cual estábamos, pues bueno, nosotros hacíamos planificaciones y le poníamos fecha, finitud. Es decir, yo tengo un objetivo y el objetivo es, no sé, tal cosa para diciembre y tal otra cosa. Y con esto no quiero decir que no sea valioso planificar, solo que cuando estamos en un momento de incertidumbre, pues bueno, estas fechas no las controlamos y el resultado quizás no sea el que nosotros estábamos presupuestando. Entonces, es importante, pues bueno, dejar como un poco abierto de que voy hacia ese futuro, voy a ese objetivo, pero como cuando le pedimos a Dios con fe, sé que eso se va a dar, solo que no sé cuándo se va a dar, ¿sí? Y hago todo lo posible para que se dé. Un poco ese sería como lo que estamos buscando. Y yo creo que para cerrar, pues bueno, buscar el apoyo de las personas que piensan distinto a nosotros. Es bien interesante. Por ejemplo, escuchar otras versiones, escuchar otros testimonios de personas que piensan distinto a nosotros, no para pensar igual a ellos o pelear sino que nos ayuden a ampliar nuestro repertorio de interpretaciones de la realidad, para poder ver la realidad con otros lentes y esa apertura nos va a permitir entonces mirar hacia adelante con otros ojos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, quería cerrar hoy con esta frase de Jung, que creo que es muy valiosa, donde Jung dice, el ser humano está preparado para afrontar cualquier situación, incluso las más adversas, siempre y cuando comprenda cuál es el sentido de lo que sucede. Entonces es bien importante de que nosotros recordemos de que como seres humanos estamos preparados, de que llevamos muchísimos años en esta tierra, que hemos sufrido evoluciones, transformaciones y que siempre se van a dar los recursos para poder sobrellevar. Entonces, bueno, con esto me despido y vamos a abrir un poquito el espacio para las preguntas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Muy, muy súper interesante, María. Bien. A ver, preguntas que tengan por acá. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, sí. Ay, yo escribí algo por aquí, algo que me llamó la atención, y es que la fe no tiene fecha. Que me parece genial, ¿no? Porque es lo que tú estabas diciendo. La gente pide, ay, Diosito, tal cosa y tal otra. Entonces, estamos tan acostumbrados a ponerle a todo fecha, los resultados para tal fecha, la planificación para tal fecha, pero la fe no tiene fecha. ¿Qué hace? Que aceptemos que la fe no tiene fecha. Me llamó mucho la Porque, atención. No había claro, esa discusión. Ajá. porque la fe es algo invisible, ¿sí? Es algo que tú sientes, pero que no puedes explicar. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos fe? O sea, tú le pides a Dios y haces 90 y le pides y le pides y le pides y estás en la constancia, ¿sí? Entonces, esa es la fe que necesitamos, la fe en Dios, en nosotros mismos, en que eso se va a dar. Quizás no como yo quiero. Y ahí le ponemos otro dogma, ¿no? Y si no se da es porque no me convenía, o será como o lo que sucede siempre lo mejor. Entonces, esa es la actitud frente a la incertidumbre, ¿sí? El control, la planificación es el viejo paradigma, es un paradigma que tiene 400 años nada más, déjame decirte, desde Newton. Y quizás Newton no vino a machacar la vida, ¿no? Ese pensamiento de querer controlar las situaciones, de que las cosas sean como yo quiero, ¿sí? Y eso no significa que yo no tenga objetivo. Y quizás lo que puedo renunciar es a los que, no a los perdón, a los cómo y no a los que, ¿no? Entonces, de eso se trata, de un poquito eso.
Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Además que Adelante, adelante. decía yo que además es cierto lo que dice María, porque cuando tú entras en la fe, entras en la confianza y además en la creencia profunda de que hay algo más grande que tú, que tiene la capacidad y los recursos para afrontar eso que tú no puedes. O sea, no hay nada más, eh, a ver, que relaje más de poder soltar tu carga porque sabes que hay alguien más que sí puede con ella. Y eso es lo que da la fe, que tú tengas la posibilidad de soltar eso que llevas y dárselo a alguien que tú sabes que sí puede. Para mí es allí donde está, pues, o sea, hay alguien que sí puede y yo me rindo, porque es una cuestión de rendirse, de dejar de luchar y poder ceder y confiar. Así es. María, aquí tenemos varios planteamientos. Bueno, mi lady está levantando la mano y aquí tenemos algo escrito. María, excelente. ¿Cómo ayudar que alguien que siente que no tiene energía para salir? Claro. Es interesante porque lo primero que hay que hacer con esa persona es identificar en dónde, o sea, la energía siempre existe, solo que, por ejemplo, en el deprimido la energía está como hacia adentro, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vemos el deprimido, el deprimido no tiene energía para moverse, por ejemplo, ¿sí? Para levantarse. Entonces es bien importante comenzar a buscar un sentido, ¿sí? Un sentido en la vida, porque la energía viene de buscar ese sentido, así como decía Víctor Frank, ¿sí? Es decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Claro, si ya hablamos de proceso depresivo, pues bueno, será otro el abordaje, pero un poco la energía es, cuando no hay energía hacia afuera es porque la energía está dentro, en la lucha. No quiero hacer nada y una parte de mí dice que sí, ¿sí? Entonces es como primero aceptar eso y una vez que la lucha interna cesa, entonces puede recuperar su energía para ir afuera a hacer lo que quiere. No sé si me expliqué, ¿sí? Mi lady tiene la mano levantada. Ajá, hola. Bueno, me surgió una inquietud sobre el ejercicio de escribir y dejar ir. El escribir también puede ser mandar, hacerlo en computadora, o lo más recomendable es manejarse con lápiz y papel. Ah, ok, porque yo me he encontrado a veces en mis procesos de inspiración, pero entonces lo hago en computadora. Y sí, hay otros momentos en que me regalo hacerlo en lápiz, ¿no? O sea, Es que el computador no tiene el mismo, aquí en España hay varios estudios y además hay psicólogos especialistas en escritura, ¿no? Bueno, y es interesante porque el movimiento del lápiz hace una sincronía con el cerebro y facilita la expresión de la emoción, ¿sí? O sea, es una herramienta que yo aplico mucho, inclusive conmigo misma. Entonces, bueno, hay cartas que yo me hago donde están acompañadas de las lágrimas, otras están acompañadas de colores. Es bien interesante, ¿sí? Pero un poco para los que son así rigiditos, o sea, no es que vaya a poner la coma, el punto, o sea, eso no, en la escritura, esta escritura expresiva, no, lo importante es como dejarte como fluir por la pluma, ¿no? Okay. Y la segunda pregunta, ya que me Ajá. surge, y tiene que ver con la fe y con justo lo que estaban hablando anteriormente, ¿no? Y creo que es la fase de discernimiento, cuando saber que de verdad debo de soltar y aceptar la situación y sobre eso empezar a encontrar mis oportunidades. Y cuando insistir y decir, no, espérate, es que aquí no me doy por vencida, déjame seguir insistiendo, porque mi insistencia va a permitir que logre algo. Eso es lo que a veces no me queda claro. O sea, cuándo hacer una cosa y cuándo hacer la otra. ¿Sí? Claro. En el marco de dejar fluir, pues. Claro, mira. Quizás una de las cosas, y nosotros los venezolanos tenemos muchas refranes de lucha, ¿no?
que si tenemos que echar para adelante, que si nosotros tú eres una guerrera, que si somos fuertes, que si, ¿ok? Entonces, hay como muchos patrones de creencia, ¿ok? De que hay que luchar, ¿ok? Y la vida nos demuestra que muchas veces, muchas de las cosas, y luego lo decía, es que se logran sin lucha, ¿sí? O sea, yo para que tú me quieras no tengo que hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, claro, ¿y qué hacemos nosotros los seres humanos? Bueno, te hago una buena comida, te hago algo, y entonces pareciera que el amor tengo que hacer cosas, ¿ok? Entonces, entramos una cosa es ir por aquello que quiero, ¿ok? Y luego soltar, es decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, conseguir un trabajo, bueno, hago todo y luego suelto y veo qué sucede, no trato de controlar, porque cuando yo te escucho pareciera más bien que hay que controlar si las cosas se dan, es como la fe, como lo estamos hablando ahorita, ¿sí? Yo fluyo y si no se dio es porque no, ¿sí? O sea, es suelto, ¿sí? Suelto, no insisto, y sobre todo cuando eso dependa de otros, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que nuestra brújula son nuestros valores, nuestro foco. Cuando yo preparaba esta ponencia, la metáfora que me venía en mi cabeza es, cada uno de nosotros tiene un puerto, ¿sí? Hay un puerto donde queremos llegar. En este momento hay mucha tormenta, hay mucho, ¿ok? Pero tu brújula son tus valores, al puerto, ¿qué quiero yo para mí? Y quizás no sea el trayecto que yo había recorrido, ese quizás no sea. Cuando yo, por ejemplo, comienzo a luchar porque quiero que mi esposo sea como yo quiero que sea, que el trabajo sea como yo quiero que sea, ¿sí? que el otro sea como yo quiero que sea, o sea, y bueno, y es como es, pues, ¿sí? O por ejemplo, miren, muchas personas aquí, bueno, que en Venezuela era así, que los venezolanos somos así, que los españoles, no, yo estoy en España y valoro lo bueno y ya, y por supuesto, y valoro mi tierra sí, pero no comienzo a pelear, de que esto es mejor, esto es peor, ¿sí? O sea, no sé si me expliqué, no sé si te contesté, mi lady, pero es muy importante cuando tú estás luchando, cuidado si no estás controlando, ¿sí? Una cosa es como la perseverancia, así como cuando tú rezas, bueno, yo rezo todos los días porque yo quiero que esto se dé, pero ¿por qué? Porque no es que yo se lo pido a Dios una vez y ya no viene más, no, o sea, yo tengo que otra vez y el rosario y la cosa, bueno, estoy diciendo metafórico, pero soy perseverante en lo que quiero, tengo mi puerto allí, eso es lo que quiero, ¿sí? Inclusive esto aplica para las organizaciones, es decir, bueno, este es el puerto, quiero que mi empresa sobreviva, ¿sí? Quiero calidad de vida o que, no sé, lo que cada uno de nosotros tenga como su puerto. Y en función a eso, entonces, bueno, yo voy haciendo cosas, ¿sí? Bueno, en función del tiempo, vamos con una última preguntita que Gracias, tenemos por gracias. aquí. Tenemos por aquí una última preguntita. Se dice A que las ver. mujeres lo que más tememos es vivir en incertidumbre. ¿Es esto así? ¿Somos las mujeres más proclives a este tipo de emociones? Esto lo pregunta Mercy. Yo no estoy tan segura. Yo creo que tiene que ver eso más con la personalidad. Las personas que son más controladoras, entonces, viven peor la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver, si nos fuéramos a los Yanomamis, ¿ok? Por ejemplo, nuestros indígenas, ellos no saben qué van a comer mañana, ellos salen hoy y yo trabajé mucho, trabajé un tiempito allá en Bauxilún y fue hermoso para mí. Por ejemplo, ellos salen a cazar y ellos no tienen duda de que se van a traer una presa. Claro, no sé cuál es la presa que se van a traer, pero no tienen duda de que van a traer comida para su casa, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo llamo confianza, eso es lo que yo llamo fluir. Entonces, es un poco retomar eso de la confianza de que siempre va a ser positivo lo que sucede.
Bueno, María, honrando el Bueno, tiempo y más que agradecidas todos los que estamos aquí presentes de esta maravillosa ponencia que, bueno, ha llevado a espacios de reflexión, de preguntas y, bueno, vamos a tener que invitarte para una parte 2, María. ¿Ah? vale, claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Esto tiene mucha tela que cortar, pero bueno, digamos que es bien importante que, por lo menos dar un primer panorama para mí fue mi objetivo, ¿no? De que comprendiéramos cómo es el proceso de cambio y que cada uno de nosotros pudiera identificar en cuál fase de ese proceso está. Por aquí están dando agradecimientos, excelente, muy agradecida, todo bueno. Excelente ponencia, maravilloso todo lo que están diciendo por aquí. Y bueno, Gracias. nos queda nada más que invitarlos para que puedan ver esta presentación en el canal de YouTube de Coaches in Progress. Bienvenido. Y bueno, para este 25 de septiembre vamos a iniciar un nuevo programa de mentoría para coaches. Entonces pueden entrar por el Linktree de Coaches in Progress. En Instagram tienen allí el link y explorar qué es lo que hay por allí para todos, para hacerlo. Muchísimas gracias, que pasen una linda tarde. María, Gracias. súper agradecida. Y Gracias. bueno, para el próximo miércoles nos seguiremos viendo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno. Chao, gracias María. Chao, chao, gracias, gracias. Gracias, María.